todos, bienvenidos a otro video más. En este caso vamos a trabajar con la derivación implícita. Bueno, tal vez no la hayamos visto antes, pero las derivadas que estuvimos haciendo anteriormente eran derivadas explícitas, eran de funciones explícitas que precisamente son expresiones en las cuales y está despejado, siempre con la idea de que y es dependiente de x, ¿ok? Y entonces este será el tipo de funciones que estuvimos trabajando. Ahora vamos a trabajar con funciones donde no necesariamente y está despejada. De hecho, en algunos casos se logra, en otros casos no se logra. Pero sigue siendo, eso sí, la idea de que y es dependiente de la variable x. O sea, los pares ordenados siguen representándose como x, y. Muy bien, vamos a iniciar con un ejemplo trabajando de ambas maneras para que observen cómo funciona el asunto de derivación implícita. Primero vamos a hacer la derivada en forma explícita. Vean que en esta función perfectamente podemos despejar la variable y como y al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado. Y aquí recuerden, bueno, tenemos que indicar más menos, ¿verdad? Raíz de 1 menos x al cuadrado. De esa manera y se podría comportar de dos maneras diferentes. Podría ser que y esté expresado como menos raíz de 1 menos x al cuadrado, o bien como y igual a raíz de 1 menos x al cuadrado. Vamos a derivar ambas. Entonces, si derivo la primera expresión, digamos y', sería menos 1 sobre 2 raíz de 1 menos x al cuadrado por 1 menos 2x. Podemos simplificar el par de 2. Podríamos simplificar los menos, pero los voy a dejar expresado por una cuestión muy sencilla que veremos más adelante. Voy a dejarlo de hecho expresado así. Menos x sobre menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Muy bien, en la otra expresión, y' sería igual a 1 sobre, también 2 raíz de 1 menos x al cuadrado por 1 menos 2x. Donde también podemos simplificar el par de 2. Aquí si nos queda expresado uno de los signos, voy a dejarlo arriba con la x, como menos x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuál es la intención de dejar precisamente este signo acá y no cancelarlo? Si ven, esta expresión es exactamente y, la función con la que yo inicié, la que quería derivar. Entonces y es igual a menos raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, de una manera implícita yo podría expresar la derivada como menos x entre y. Y de la misma forma la otra expresión que me quedó explícitamente menos x sobre raíz de 1 menos x a la 2, de forma implícita la podría expresar como menos x sobre y, porque observen que esta expresión es la que llamábamos aquí a y. Entonces llegaríamos a una derivada expresada tanto en términos como de x y de y. Muy bien, eso es trabajando en forma explícita. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos en forma implícita? Donde tenemos más bien x a la 2 más y a la 2 igual a 1. Y tomen en cuenta esto. Cada vez que derivemos y, o sea, en el momento que yo vaya a derivar esta y, tengo que tomar en cuenta que y depende de x. O sea, aquí hay una composición de funciones. Dentro de y hay una expresión en términos de x que ya sabemos cuáles son. De hecho, son estas dos expresiones. Entonces, cuando deriven, vean cómo lo vamos a expresar. Vamos a decir que esto es 2x más 2y, y por regla de la cadena, yo voy a decir y que por la derivada de lo que tiene adentro, aunque no sepa cuál es la expresión que está adentro. ¿Ok? Entonces vamos a usar y'. Igual a, y la derivada de 1, que es 0. Entonces estoy derivando completamente toda la expresión. Y ahora me voy a dedicar a despejar a y'. ¿Ok? Entonces podría pasar el 2x acá a restar. Y' igual a menos 2x entre 2y. Simplificamos el par de 2. Y terminaríamos con la expresión precisamente igual a la que generamos explícitamente, que era menos x entre y. Es decir, expresada de forma implícita. Importante que y' muchas veces también se puede escribir como dy de x, ¿verdad? En esta expresión inclusive es más claro interpretar que y depende de x, que es la derivada de y con respecto a x.
que podemos utilizar mucho acá y en muchos de los textos se va a utilizar de esa manera. Ok, vamos a trabajar otro ejemplo, otra vez una expresión que está expresada implícitamente. Observen que aquí tenemos un producto, tenemos x al cuadrado por y, por lo tanto vamos a usar regla del producto. Muy bien, donde empiezo a derivar diría que la derivada de x a la 2 va a ser 2x por y sin derivar, más x al cuadrado por la derivada de y, que en este caso la expresamos como y', más la derivada de 3x sería 3, y menos 6 por la derivada de y, que en este caso es y', y la derivada del 4, que va a ser 0. De esa manera puedo identificar elementos que tienen el y', y por lo tanto, como un despeje, dejarlos en un solo extremo de la ecuación y despejar. Entonces menos 6y', por allá podemos mandar el menos 2xy, un menos 3 también. Acá sacar a factor y' y tener un x a la 2 menos 6 igual a un menos 2xy menos 3, y así indicar que y' es menos 2xy menos 3 entre x al cuadrado menos 6. Y así tenemos la derivada en forma implícita. Observen que la derivada queda también en términos de x y de y que por lo tanto, recuerden que la derivada también va relacionada a la pendiente de la recta tangente, y que en este caso ya podríamos sustituir tanto valores en x como en y de un par ordenado en particular. ¿Ok? Como en este ejemplo que nos indica una función también expresada implícitamente, pero en la cual sí vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto 3,3. Bueno, empecemos con la derivada. La derivada de x a la 3 va a ser 3x al cuadrado. La derivada de y a la 3 va a ser 3y al cuadrado. Pero recuerden que por regla de la cadena, cada vez que derivemos y vamos a poner y'. Muy bien, a la hora de derivar 6xy, consideren, para que sea más sencillo, podríamos dejar el 6 y hacer el producto de x por y, pero nos queda más fácil trabajar el hecho de que puede ser 6x por y. Entonces, derivada de 6x sería 6 por y sin derivar, más 6x sin derivar por la derivada de y, que va a ser y'. ¿Ok? Identifico los elementos que tienen y', y los voy a trabajar en un solo extremo de la igualdad. Entonces vamos a dejar acá a 3y al cuadrado y' menos un 6xy' igual a un 6y menos 3x al cuadrado. Ok, sacamos a factor común y', tenemos un 3y al cuadrado menos un 6x igual a un 6y menos un 3x al cuadrado. Mandamos a dividir, tendríamos un 6y menos un 3x al cuadrado sobre un 3y al cuadrado menos 6x. Bueno, en este caso podríamos simplificar un poquito, ¿verdad? Sacando a factor común un 3, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces tendríamos un 2y menos x al cuadrado. Es conveniente la simplificación, sobre todo cuando necesitamos hacer sustituciones. Y acá un y a la 2 menos un 2x. Cancelamos el par de 3 del numerador y denominador. ¿Okay? Y ya tenemos la derivada. Les recuerden que esta derivada sustituida en un punto en particular nos representa la recta tangente en una curva. ¿Ok? Tomar en cuenta. Sigue siendo el mismo concepto, ¿de acuerdo? Si bien esto no es una expresión que nos vaya a representar una función, sí es posible dibujarla, tal como hemos dibujado anteriormente circunferencias que traen expresiones con x al cuadrado y hasta y al cuadrado. Muy bien, entonces a la hora de calcular la pendiente diríamos que la pendiente de la recta tangente sería la derivada sustituida en el par. Ahora en el par tanto x como y valen 3, entonces sustituiríamos ambos por 3. Y así en la parte del denominador tendríamos un 3 al cuadrado menos un 2 por 3. En este caso la pendiente de la recta tangente nos estaría dando menos 1.
Y ahora el hecho de averiguar b, recuerden que vamos a usar la formulita directa de y menos m por x, ¿verdad? Tomando cualquier par ordenado, bueno, en este caso el único par que tenemos, en este caso sería 3 menos 1 por 3, y obtendríamos un 6. De esa manera tendríamos la ecuación de la recta tangente, que sería y igual a menos x más 6. Ok, continuando con la temática. El hecho de identificar este mecanismo o esta estrategia para encontrar derivadas de forma implícita nos puede ayudar a encontrar derivadas de funciones más complejas y que no necesariamente tenemos que hacer por definición. Por ejemplo, las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Recordemos un poquito la función seno, ¿verdad? Que para poder interpretar su función inversa, que es sen a la menos 1 o arcén, teníamos que definir a seno de una forma biyectiva y para eso definíamos el intervalo de menos pi medios a pi medios que enviaba de menos 1 a 1. Ok, conjuntos que quedan invertidos, ¿verdad? En la función inversa y la función inversa iba a ser sen a la menos 1. Bueno, si y es igual a sen a la menos 1, podemos decir entonces que x es igual al cel de y, aplicando la forma inversa, ¿verdad? Y trabajemos un poquito aquí la expresión implícita o la derivación implícita para derivar esta expresión. Bueno, la derivada de x sería 1 igual a, y la derivada de sen de y, bueno, sabemos que la derivada de seno es coseno de y por y'. Y podemos despejar y' de una manera sencilla, solamente mandando el coseno a dividir, coseno, pero coseno de y. Recuerden que estamos tratando de interpretar esto en términos de x, ¿verdad? Es aprovechar la estrategia de derivación implícita para encontrar una derivada particular. Bueno, utilicemos un poquito de identidades trigonométricas para poder despejar esa expresión de coseno de y en términos de x. Bueno, recuerden que coseno al cuadrado de y más seno al cuadrado de y para cualquier ángulo vale 1. Bueno, podemos hacer un despeje, ¿verdad? Indicando que coseno cuadrado de y es igual a la raíz de 1 menos seno cuadrado de y. Ok, con un más menos, ¿verdad? Perdón, y quitamos acá el cuadrado. Muy bien. El seno de y, esta expresión de seno de y, recuerden que seno de y dijimos que era x. Entonces yo podría decir que coseno, para volver el color, el coseno de y es precisamente más menos la raíz de 1 menos x al cuadrado. Ahora, ¿cómo puedo identificar si voy a usar más o voy a usar menos? Recordemos que estamos en el intervalo en el cual es de menos pi medios a pi medios. En ese intervalo recuerden que el coseno es positivo, dado que esto en el círculo trigonométrico es representado como primer y cuarto cuadrante. Entonces podríamos decir sencillamente que coseno de y, para nuestro caso, va a ser solamente la expresión positiva de raíz de 1 menos x a la 2. Y podemos entonces cambiar acá a 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Y de esa manera tendríamos la derivada de arcén. Así podemos encontrar de una manera muy similar muchas otras derivadas de funciones inversas, como estas que les indico acá, ¿verdad? Función inversa de arcén que acabamos de encontrar, de arcos, que es básicamente igual pero con signo negativo, artán, que va a tener mucho uso, que es 1 entre 1 más x al cuadrado, arco cotangente es la misma pero con signo negativo, y arsecante y arco cosecante llevan también una expresión muy similar, solamente con un signo opuesto, y además llevan indicados valores absolutos. Muy bien, vamos a utilizar nuevamente la derivación implícita para demostrar algunas de las derivadas en el caso de estas de exponenciales y logarítmicas. Bueno, si tomamos una derivada, una función particular a la cual sí podemos encontrar la derivada fácilmente, porque ya la hemos demostrado antes, que es e a la x, que es una expresión exponencial, ¿verdad? Definida de forma biyectiva sería de reales a 0 al infinito,
Y su función inversa, recordemos que es logaritmo natural de x. Bueno, si vamos a derivar esta función, o queremos encontrar la derivada de esta función de y igual al logaritmo natural de x, podríamos expresar perfectamente que x es igual a e a la y. Muy bien, ¿y qué pasa si tomamos esa expresión y la derivamos? Nuevamente, esta expresión derivada sería 1 igual a e a la y, pero por y'. Muy bien, y despejamos 1 sobre e a la y igual a y'. Bueno, no olvidemos que e a la y, precisamente y sí está definido como logaritmo natural de x. Entonces, para expresarlo todo en términos de x, tendríamos 1 sobre e elevado al logaritmo natural de x igual a y'. Sin embargo, recuerden que tenemos una propiedad que me permite simplificar esta expresión cuando tenemos exponencial elevada a un logaritmo de la misma base, que de hecho las funciones son inversas. Entonces ahí tendríamos sencillamente 1 sobre x. Y así tenemos la derivada de y', la derivada del logaritmo natural de x definida como 1 sobre x. Y de esa manera podemos definir también otras derivadas para funciones exponenciales y logarítmicas, como las que se indican a continuación. La derivada de a a la x, que va a estar definida como a a la x por logaritmo natural de a, la derivada del logaritmo natural de x, que es la que acabamos de demostrar, y la derivada del logaritmo en base a de x, que es 1 sobre x logaritmo natural de a. Muy bien, conociendo ya estas derivadas y derivadas implícitas, vamos a ver un poco de aplicación de derivadas de forma implícita, ¿verdad? Y relacionada a muchas de las temáticas anteriores. En este caso vamos a tomar una curva que es x a la 4 más y a la 4 más 2 igual a 4x y a la 3, que es posible de dibujar, hay que comprender que es posible de dibujar, y que vamos a encontrarle recta tangentes horizontal. Recuerden que si la recta es tangentes horizontal, se dan cuando la pendiente de la recta es 0, ¿de acuerdo? Entonces, primero encontremos la derivada. Entonces, vamos a ver, la derivada sería de x a la 4 sería un 4x a la 3. De y a la 4 sería un 4y a la 3 por un y'. Y la derivada de 2 es 0. Bueno, en la otra expresión de la derecha que tenemos 4x a la 3, nos resulta muy conveniente trabajar un producto. Un producto donde sea 4x por y a la 3. Bueno, la derivada de 4x sería 4 por y a la 3 sin derivar, más un 4x sin derivar por la derivada de y a la 3, que sería un 3y al cuadrado por un y'. Muy bien. De la manera en que venimos trabajando, identificamos los que tienen y', los pasamos a un solo lado de la igualdad, que sería un 4y a la 3 por un y'. Por acá voy a hacer el producto y los voy a juntar, que sería un 12. Entonces tendríamos un menos 12 x y al cuadrado por y' igual a un 4y a la 3 menos un 4x3. ¿Ok? Sacamos a factor común y', tendríamos un 4y a la 3 menos un 12 xy al cuadrado igual a un 4y a la 3 menos un 4x3. ¿Okay? Abrimos un poquito de espacio. Tendríamos que y' es igual a un 4y a la 3 menos 4x a la 3 todo sobre un 4y a la 3 menos un 12xy al cuadrado. Ok, esta expresión nos brinda la derivada, ¿verdad? Para encontrar rectas tangentes, recuerden que rectas tangentes, la derivada está sustituida en algún valor, y ocupo que me genere recta tangente horizontal. Horizontal ocuparía que la derivada valiera 0. Ahora, como ocupo que la derivada valga 0, no me interesa tanto el denominador, sino que el numerador. Y que ese numerador, precisamente, para tener una pendiente de recta tangente igual a 0, ocuparía que ese numerador valga 0. Entonces indicaría que 4y a la 3
menos 4x3 fuera igual a 0. Bueno, resulta que si despejamos esta expresión, o al menos tratamos de expresarla de una manera más sencilla, tendríamos que y a la 3 sería igual a x a la 3 y tendríamos en que y debería ser igual a x, o sea, los valores deberían de ser iguales, ¿ok? No encontramos un valor en particular. Sin embargo, si encontramos una expresión que para que se dé las rectas tangentes, y x deberían de ser igual. Yo podría devolverme a la expresión original, ¿de acuerdo? Tomar la expresión original y decir, bueno, para que eso se dé, me gustaría saber para qué valores x y y son iguales en esa expresión. Entonces vamos a indicar, si la expresión original que teníamos era x a la 4 más y a la 4 más 2 igual a 4xy a la 3, ¿qué pasarían si x y y fueran iguales? Bueno, expresémoslo en términos de solamente de x, que fuera x a la 4, que aquí fuera x a la 4, aquí siempre el 2, aquí un 4x por un x a la 4. Bueno, vean que tendríamos un 2x a la 4 más 2 igual a un, perdón, acá hay un error, este último debería ser un 3, y aunque se van a juntar y van a dar un 4x a la 4. Ok, despejando, podríamos dejar el 2 acá y pasar este 2x a la 4 a restar acá y nos generaría otro 2x a la 4. Ok, de esa manera tendríamos que 1 sería igual a x a la 4 y si despejamos eso con raíz nos puede dar 1 o menos 1. Muy bien, significa que x puede ser 1 y x puede ser 1 o puede ser menos 1. Significa que y también podría ser 1 y también podría ser menos 1. Eso nos generaría dos pares ordenados posibles. Donde x es 1, donde x es menos 1, y también tendría que ser menos 1. Y donde x sea 1, y también tendría que ser 1. Resulta que en esos dos valores lograríamos encontrar las rectas tangentes horizontales. A pesar de que no hemos abarcado cómo graficar este tipo de curvas, podemos utilizar una aplicación e identificar lo que está sucediendo. De hecho, si vemos esta aplicación de GeoGebra, donde está la curva dibujada, la curva de hecho representa un par de similar a parábolas, en realidad estos son una hipérbola, ¿verdad? Una hipérbola inclinada. Bueno, vemos que precisamente en los puntos 1,1 y menos 1,-1 nos generan rectas tangentes horizontales en ambos casos, específicamente en esos puntos que encontramos. Muy bien, continuamos con otro ejercicio. Bueno, a pesar de finalizar el ejercicio, es importante tomar en cuenta que esos puntos, ¿verdad?, no vayan a indefinir la derivada. En este caso recuerden que acá la derivada estamos averiguando cuando esta expresión podía dar 0. Bueno, si probamos esos números menos 1 y menos 1 acá en y en x, podrán darse cuenta que no se va a indefinir al igual que el 1 y el 1. Entonces, ambos pares ordenados no funcionarían. Muy bien, este otro ejercicio vamos a tomar la curva definida por esa ecuación, ¿verdad? X menos 1 al cuadrado más 3y menos 1 al cuadrado igual a 4. Y vamos a determinar los puntos sobre esta curva en los cuales la recta tangente es paralela a la recta de ecuación 3y más x igual a 30. Bueno, si la recta tangente que necesitamos encontrar es paralela a esta recta, deberían de tener la misma pendiente. Entonces, por un lado, 3y más x igual a 30, vamos a identificar la pendiente, que para eso necesitaríamos despejar y, sería menos x más 30, y de esta manera podemos mandar el 3 a dividir, y tendríamos menos x más 30 sobre 3, que simplificado sería un menos 1/3 de pendiente, y acá un 10. Muy bien, lo que nos interesa es el menos 1/3. La pendiente de nuestra recta tangente debería de ser precisamente menos 1/3. ¿Ok? Entonces vamos a averiguar para cuáles puntos de esta curva que tenemos acá arriba la pendiente de la recta tangente va a dar menos 1/3. Bueno,
Empecemos con la derivada. Si derivamos esta expresión, bueno, derivar x menos 1 al cuadrado por regla a la cadena, el 2 pasaría adelante, x menos 1 elevado a la 1, y por regla a la cadena derivada lo de adentro. Sin embargo, la derivada lo de adentro sería 1. Luego, derivada de 3y menos 1 al cuadrado, el 2 pasaría a multiplicar al 3, tendríamos un 6 por un y menos 1 elevado a la 1, pero sí por la derivada adentro y tendríamos el y'. Y la derivada de 4, que precisamente es 0. Muy bien, vamos a abrir espacio para simplificar. Tendríamos que 6 por y menos 1, y' va a ser igual a un menos 2 por x menos 1. Ok, simplificando acá, bueno, despejando, menos 2 por x menos 1 entre 6y menos 1, y ahí simplificando el menos 2 y el 6 tendríamos un menos x menos 1 sobre un 3 por y menos 1. Ok, a nosotros nos interesa averiguar para qué valores de x y y sustituidos, ¿verdad? Nos va a dar pendiente menos un tercio. Bueno, igualémoslo a menos un tercio para tratar de identificar qué posibles valores nos servirían. Entonces tendríamos que menos x menos 1 sobre 3 por y menos 1 igualado a menos un tercio. Ok, bueno, ahí simplificamos, ¿verdad? Y al final terminaríamos con x menos 1 igual a y menos 1. De x igual a y. Algo muy similar a lo que nos sucedió en el ejercicio anterior. Para que eso se dé, entonces x y y deberían de ser iguales. No encontramos ningún valor en particular, pero podemos regresar a la expresión y tratar de encontrar valor para x y y, pues igualando y sustituyendo acá. Entonces voy a sustituir en la ecuación, que tendríamos que x menos 1 al cuadrado más 3 veces, y en lugar de y voy a poner x menos 1 al cuadrado, debería de ser igual a 4. Bueno, aquí tendríamos que esta suma daría 4 por x menos 1 al cuadrado igual a 4. Simplificamos los 4 y tendríamos que x menos 1 al cuadrado sería igual a 1. Muy bien, ahí podemos hacer un despeje sencillo, indicando que x menos 1 sería igual a la raíz cuadrada de más menos 1. ¿Ok? Perdón, más menos la raíz cuadrada de 1. Y de esta manera podemos indicar que x puede ser 1 más menos 1. Es decir, x puede que sea, si se suman, sería 2. Y si se restan, sería precisamente 0. Ok, y con esos dos valores, y debido a que x y y eran iguales, entonces tendríamos los pares ordenados posibles, 2,2 o 0,0, que precisamente es importante identificar si definen la derivada, ¿verdad? Y si inclusive pertenecen también a la función. En buena teoría, ellos sustituidos, ¿verdad? Por ejemplo, si sustituimos el 2 en ambos lados o el 0 en ambos lados, sí vamos a lograr a que nos dé 4. Y no indefinen la derivada. Por lo tanto, en estos dos puntos se nos daría una recta cuya pendiente sería menos un tercio. Ok, vamos a trabajar con un ejercicio muy similar, ¿verdad? En una expresión, en esta curva, que es x menos 1 al cuadrado más 9 por y menos 2 al cuadrado igual a 1. Y necesitamos determinar el o los puntos en que esta curva tiene rectas horizontales y también tenga rectas verticales. ¿Okay? Entonces, la derivada vamos a encontrarla de la misma manera, pero sin embargo, cuando vamos a interpretar la derivada, para averiguar rectas de tangentes horizontales y verticales, vamos a hacer ahí un cambio importante. Muy bien, derivando la expresión que tendríamos 2, vamos a ver, tendríamos un 2 por x menos 1, por la cadena, derivarlo adentro, pero derivarlo adentro es 1, más un 18 por un y menos 2, ¿verdad? Por un y igualada a 0. Muy bien, despejando rápidamente, ya sabemos que por acá este va a pasar a restar,
y el 18y menos 2 va a pasar a dividir. ¿Ok? Y simplificado vamos a obtener un menos x menos 1 sobre un 9 por y menos 2. Muy bien. De esa manera vamos a interpretar qué pasaría si yo necesito rectas tangentes horizontales y rectas tangentes verticales. Muy bien, entonces, ¿cómo lo trabajaríamos? Para rectas tangentes horizontales necesitamos que la pendiente de la recta sea 0. En cambio, en tangentes horizontales ocupamos más bien que la pendiente de la recta no exista. ¿Y eso qué nos indica? Bueno, que la derivada debería indefinirse. Bueno, trabajemos primero con una pendiente igual a 0. Necesito interpretar en esta derivada, ¿verdad? Que tenemos acá arriba, cuándo puede valer 0. Bueno, en ese caso solo me interesaría la parte superior, debido a que me da igual si la parte de abajo no da 0. Sí es importante tomar en cuenta que y no debe valer 2, ¿verdad? Entonces tendríamos que menos x menos 1 igual a 0. Tendríamos que x debería de ser igual a 1. Muy bien. Ahora, es par ordenado lo que andamos buscando, ¿verdad? Vean que nos indican encontrar el punto o los puntos donde la curva sea rectas horizontales o verticales. Ya tenemos que x vale 1. Bueno, podemos encontrar el valor de y en la misma expresión. De esta manera tendríamos que 0 menos 1 al cuadrado más 9 por y menos 1 al cuadrado es igual a 1. Precisamente la curva que tenemos ahí representada. Ya encontré un error por acá. Y debería de estar restado con 2. ¿Ok? Y nos dedicamos a despejar esta expresión. Bueno, resulta que si la despejamos, aquí tendríamos que 9 por y menos 2 al cuadrado debería de ser igual. Aquí obtenemos un 1 que pasa a restar a este 1 y vamos a obtener un 0. Ok, vamos a corregir nada más por acá, porque si no nos podía dar 0. Ya vi mal aquí la sustitución que indiqué. Ok, nos debería aquí indicar el 1. Ahora sí, 1 menos 1 da 0 y aquí nos daría 1. Entonces tendríamos que, vamos a dar espacio, vamos a despejar esta expresión. De hecho tendríamos que y menos 2 al cuadrado sería igual a 1 noveno. De esta manera y menos 2 podría ser igual a más menos la raíz de 1 noveno, que es 1 tercio. Y entonces y podría ser 2 más menos 1 tercio. Eso nos generaría dos posibles valores para y. ¿Ok? Sumar 2 o a 2 sumarle 1 tercio o a 2 restarle 1 tercio. Si lo sumamos tendríamos 7 tercios. Y si lo restamos tendríamos 5 tercios. ¿Ok? Con un único valor que estábamos utilizando para x, que era igual a 1. ¿Ok? De esa manera tendríamos que los puntos para que se nos generen rectas tangentes horizontales tendrían que ser con la x1 y la y 7 tercios. O con la x1 y la y 5 tercios. Que serían los dos valores donde pueden haber rectas tangentes horizontales. Muy bien. Ahora vamos con la idea de la recta tangente vertical. Para que las rectas tangentes sean verticales no debe existir pendiente. ¿Ok? Si no existe pendiente, ¿qué significa? Que la derivada más bien nos interesa cuando la derivada se indefine. Entonces de esa manera vamos a trabajar cuando 9 sobre y por y menos 2 va a valer 0, que es el denominador que precisamente tiene la derivada. Muy bien, este despeje nos resulta sencillo al indicar que y debería de valer 2. Y vamos con la misma expresión de la ecuación original para despejarla y averiguar para qué valores pueden existir x, ¿verdad? Con y igual a 2 para que nos dé rectas tangentes verticales. Entonces tendríamos un 9 por un 2 menos 2 al cuadrado igual a 1. De esta manera tendríamos que x menos 1 al cuadrado nos queda igual a 1.
es decir, que x menos 1 es igual a más menos 1 y x va a ser igual a 1 más menos 1. Es decir, que x puede ser 0 o puede ser 2 para un valor y igual a 2, ¿verdad? Entonces de esta manera tendríamos los pares ordenados 0, 2 o bien 2,2 para puntos donde se puedan dar rectas tangentes verticales. Bueno, y de una manera interesante, si observamos la curva que representa la ecuación x menos 1 al cuadrado más 9y menos 2 al cuadrado igual a 1 con aplicación GeoGebra, vemos que esta figura que llamamos elipse precisamente generaría rectas verticales por acá, ¿verdad? Que de hecho sería en el punto 0,2 y también generaría otra en el 2,2 y más o menos acá en 1 teníamos 5 tercios y aproximadamente por acá 7 tercios se generarían rectas posibles horizontales para que entiendan la interpretación gráfica también. Muy bien, continuando con los ejemplos, tenemos este octavo ejemplo. Es nos piden la ecuación de la recta normal a esta curva x menos y igual raíz de x más y en el punto 3,1. Bien, vamos a trabajar con derivada implícita. Nuevamente la derivada de x sería 1 menos la derivada de y, que sería y', igual a. Y la derivada de raíz de x más y, recuerden la derivada de la raíz como 1 sobre 2 raíz de x más y. Y si multiplicada por la derivada de x más y, que sería 1 más y', precisamente. ¿Okay? Ahí es conveniente hacer una distribución de esta expresión por cada uno de los y'. Entonces tendríamos 1 menos y' igual a un 1 sobre 2 raíz de x más y más un y' sobre un 2 raíz de x más y. Estas son las maneras que podemos despejar. Bueno, juntamos los y' a un solo lado. Voy a pasar más bien, dejar esta expresión acá. 1 sobre 1, 2 raíz de x más y, igual a un y' sobre un 2 raíz de x más y. Y menos y más y' para juntar los primas. ¿Ok? Sacamos a factor común ahí el prima, entonces tendríamos 1 sobre 2 raíz de x más y. Sacamos a factor y' y tendríamos un 1 sobre 2 raíz de x más y más 1. Muy bien, ahí podemos pasar a dividir la expresión que multiplica y', y entonces tendríamos un 1 menos 1 sobre 2 raíz de x más y toda esta expresión dividida entre un 1 sobre 2 raíz de x más y más 1. Muy bien, podríamos simplificar la expresión, pero en este caso no resulta tan conveniente ni tan necesario debido a que lo que estamos es averiguando la pendiente de una recta en el punto 3,1 y ocupamos la normal, pero vamos a iniciar con la recta tangente, indicando precisamente que la recta tangente sería sustituir esta expresión en el punto 3,1. Vamos a verificar 3,1 exactamente. Entonces tendríamos 1 menos 1 sobre 2 raíz de 3 más 1 sobre 1 sobre 2 raíz de 3 más 1 más 1. ¿Ok? De esta manera la pendiente de la recta tangente nos daría precisamente el valor de 3/5. ¿Ok?
De esta manera, la pendiente de la recta normal tendría que corresponder a menos 5 tercios. Y nos dedicamos a averiguar b con la formulita sencilla y menos m por x, donde y vale 3, m vale menos 5 tercios y x vale 1. Para obtener un valor b correspondiente a 6. De esta manera la ecuación de la recta normal sería menos 5 tercios de x más 6. Muy bien, este ejercicio es un poco de comprobación. Vean que utilizamos ya una simbología donde expresamos d de 2, ¿verdad? O dx de 2. Me gustaría que entendiéramos muy bien esta expresión. En la primera tendríamos derivada de y con respecto a x y en la otra la derivada de x con respecto a y. Y al representar el número 2 nos estamos refiriendo a la segunda derivada, que básicamente es derivar la primera derivada. Para ir introduciendo un poquito lo que llamaríamos más adelante derivada de orden superior. Muy bien, entonces vamos a empezar primero por x por y igual a 1. ¿Okay? Vamos a derivar primero con respecto a y, donde x es la independiente y es la que depende. ¿Okay? Entonces tendríamos que un producto, ¿verdad? La derivada de x sería 1 por y sin derivar más x sin derivar por la derivada de y. Voy a usar la expresión de dy de x para no confundir la idea, igual a 0. De esta manera dy de x sería igual, pasaríamos este y a restar y este x a dividir. Muy bien, y de esta misma manera vamos a continuar volviendo a derivar esa expresión. Vean que si derivamos esta expresión, siempre tomando derivada de y con respecto a x como una segunda derivada, entonces lo podemos expresar, de hecho, como la simbología que nos indica ahí arriba en el ejercicio. Entonces, de esa manera expresaríamos dy cuadrado de dx a la 2. Esto es lo que significa segunda derivada, entonces sería la derivada del de arriba, es un cociente, ¿verdad? Sería menos y' por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, que es 1, entre la de abajo al cuadrado. Bueno, aquí donde indicamos y', en realidad estamos refiriéndonos a y de x, es decir, menos y sobre x, que lo voy a dejar expresado ahí. Entonces, d2 de y entre de x a la 2, para mejorar esta representación. Entonces tendríamos, vamos a abrir más espacio, de 2y entre dx2 sería, bueno, y' es menos y sobre x por una x más una y, ¿verdad? Por 1, y toda ella dividida entre x al cuadrado. Ok, simplificado obtendríamos, que cancelamos el par de y de x, ¿verdad? Y tendríamos la expresión donde debo corregir precisamente que y' era menos y entre x, entonces aquí hay un cambio de signos. Entonces podemos indicarlo de esta manera mejor, y así tendríamos 2y en la parte superior y en el denominador un x al cuadrado. ¿Okay? Ahora nos vamos con la misma idea, pero a trabajar la derivada. La derivada donde x dependiera de y. Entonces, vamos a trabajarla con otro color.
Acá x por y igual a 1. De igual manera se va a trabajar un producto. Ok, la derivada de x sería x'. Entonces vamos a llamarle dx de y. Por y sin derivar. Más x sin derivar por la derivada de y, que sería 1. Ahí y está funcionando como independiente. Igual a 0. Y podemos despejar acá dx de y. De manera sencilla, que sería un menos x sobre un y. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a expresar la segunda derivada de 2 cuadrados de dy cuadrado. De una manera análoga, tendríamos la derivada del de arriba, que sería un menos x' por y sin derivar, menos x sin derivar por la derivada de y, que sería 1 entre un y al cuadrado. Bueno, nuevamente esta expresión de menos x' se refiere a esta derivada. Y nos quedaría expresado de la siguiente manera: de 2x de dy cuadrado sería igual a menos x sobre y por y más x, todo sobre y cuadrado. ¿Ok? Así también podemos simplificar, y en la parte de arriba nos generaría un 2x sobre un y cuadrado. Muy bien, y ahora para terminar de demostrar, nos consultaban qué pasaría si hiciéramos el producto de ambas. Ok, el producto de 2y sobre x al cuadrado por 2x sobre y al cuadrado. Bueno, simplificando un poquito, tendríamos un 4 abajo un x por y. Sin embargo, recordemos que desde el inicio x por y, la expresión x por y valía 1. Entonces tendríamos que esta expresión en realidad es 4 sobre 1, y así quedaría demostrado precisamente que este producto daba exactamente 4. ¿Ok? De una manera muy parecida vamos a encontrar una segunda derivada también, ahora de la forma más común, que y dependa de x, para esta expresión en el punto 2,1. Muy bien, para seguir con la notación vamos a seguir utilizando de y de x en lugar del y'. Tendríamos que y3 derivado sería un 3y al cuadrado de y de x más un de y de x, que es precisamente la derivada de y la derivada de x, que es 1. Muy bien, sacamos a factor común de y de x igual no, por 3y al cuadrado más 1 igual a 1. Entonces diríamos que de y de x es igual a 1 sobre 3y al cuadrado más 1. Muy bien, vamos a expresar lo que sería la siguiente derivada, que sería un de 2y de dx a la 2 va a ser igual a... Una manera muy sencilla de expresar esta derivada sería ponerlo como 3y a la 2 más 1 elevado a la menos 1. Entonces así tendríamos menos 3y al cuadrado más 1 elevado a la menos 2 por la derivada de la expresión que está dentro, que sería un 6y de y de x. ¿Ok? Que es el y'. Entonces, de esta manera podríamos inclusive simplificar un poquito poniendo la expresión menos 1 sobre un 3y al cuadrado más 1 elevado a la 2 por un 6y, y ponemos lo que vale de y de x, que ya sabemos que también nos había dado 1 sobre 3y al cuadrado más 1. Muy bien, y esto que igual se puede simplificar, hay que sustituir en el punto 2,1. Si voy a simplificarlo un poco para que resulte más sencilla la sustitución.
de 2y de x2 será igual a un menos 6y sobre un 3y al cuadrado más 1 todo elevado a la 3. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo sustituimos por un y igual a 3? Específicamente, ¿por qué y igual a 3? Porque la derivada solo, vamos a sustituir por 1. La derivada solo contempla valores con y. Entonces, vamos a sustituir y por 1. Y de esa manera vamos a obtener el resultado de menos 3 sobre 32. Que más adelante veremos que representa ese valor. Ok. Esta otra parte vamos a trabajar un poquito con algunas derivadas. No es necesario simplificarlas, pero sí expresarlas con algunas reglas de derivación que ya conocemos como reglas de la cadena, pero ya incorporando algunas de las derivadas nuevas que hemos expresado. Ok, entonces aquí tenemos cuál sería la derivada de esta expresión. Bueno, identificar que esta derivada definitivamente es un cociente. Entonces tendríamos que f' sería igual a, y vamos a expresar una gran línea por acá, por aquello para que nos alcance. Muy bien, porque es un cociente. La derivada de la parte superior nos va a generar un producto y una suma. ¿Ok? Vamos a trabajar entonces primero el producto. La derivada de la parte de arriba sería 6x, vamos con el primer producto, 6x por coseno de 2x sin derivar, coseno de 2x, más el 3x al cuadrado sin derivar por la derivada de coseno, que sería un menos sen de 2x y por un 2 por la derivada de lo que trae el coseno de 2x. ¿Ok? Esta es la derivada del de arriba, más la derivada de 5x a la 3, que sería un 15x al cuadrado. ¿Ok? Por el de abajo sin derivar, que sería una tangente a la menos 1 de x al cuadrado. Muy bien. Menos todo el de arriba sin derivar, que sería un 3x a la 2 coseno de 2x más 5x3. Okay. Déjenme brindar espacio para que entre todo. Ok, con ya más espacio, entonces tenemos la derivada. Tenemos la derivada de la parte de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, y ahora vamos a derivar el de abajo, cuya derivada sería un 2 tan a la menos 1 de x, y la derivada de tan a la menos 1, que recuerden que es 1 entre 1 más x al cuadrado. ¿Okay? Toda ella dividida entre la tan a la menos 1, que ya estaba al cuadrado, nuevamente al cuadrado, por lo cual lo podemos expresar elevada a la 4. Ok, en este último ejercicio vamos a aprovechar y podemos utilizar reglas de derivación inmediata, pero resulta muy conveniente utilizar, antes de derivar, reescribir un poquito, inclusive utilizar las propiedades de los logaritmos. Recuerden que los logaritmos tienen propiedades para descomponer expresiones que se estén multiplicando y dividiendo. De hecho, en este momento podríamos descomponer el logaritmo natural de x a la 5 más un logaritmo natural de un raíz cúbica de x menos 2, que lo voy a expresar en forma de exponente fraccionario con un tercio, menos el logaritmo natural de x más 1 menos el logaritmo natural del coseno de x. ¿Ok? Adicional a él, podemos bajar los exponentes que tienen los argumentos. Entonces tendríamos 5 logaritmo natural de x más un tercio logaritmo natural de x menos 2. Bueno, y aquí quedarían las mismas expresiones, logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de coseno de x.
Muy bien, aparte de aquí voy a dar una sugerencia. Cuando vamos a derivar un logaritmo natural, es conveniente, por la misma regla de la cadena, va a ser 1 sobre u por la derivada de lo que traiga. Entonces podemos expresarlo sencillamente como u' sobre u. Es decir, la derivada de lo que trae el logaritmo arriba y abajo lo que traía precisamente. Entonces de esa manera nos podemos simplificar un poquito más rápido las derivadas. Entonces vamos a brindar espacio y tendríamos la siguiente expresión: f' de x igual a 5 por 1 sobre x más 1/3 por la derivada de lo de adentro es 1, entonces por x menos 2 menos 1 sobre x más 1 nada más, y menos la derivada de coseno es menos seno, entonces podemos poner menos seno arriba y abajo poner sencillamente el coseno. ¿Okay? Y nos brinda una expresión que es más sencilla para trabajar posteriormente. Bueno, con eso estaríamos con este video. Espero que les sea muy útil y que aprovechen mucho la resolución de todos los ejercicios que se les vaya a recomendar, que vayan relacionados a todos los ejemplos que vimos en este video. Que estén muy bien. Nos veremos más adelante.